capítulo 2, pero el capítulo 3, Pedro y Juan continúan haciendo lo que era común para ellos. Van caminando al templo, dice Lucas en el capítulo 3, y se dirigen a la hora de la oración. Y lo primero que llama la atención, hermanos, si usted lo notó en este capítulo 3, el tema principal que domina el capítulo 3, si usted está tomando nota, es la curación del paralítico. Es el milagro. Este es un milagro. Este es un verdadero milagro de inicio a final. Lo que domina el capítulo 3 es la conversión, y no solo el 3, sino que el 4 también es la conversión del paralítico desde su nacimiento. No olvide que Lucas es el que está escribiendo, y Lucas es un científico, tiene una mente científica, académica, detallista, como los médicos o como los ingenieros, con detalles. Lucas escribe que este que estaba allí era puesto en la entrada de la puerta, que se le llamaba la puerta la hermosa, porque era un cojo de nacimiento. ¿Qué detalle más importante? Porque en aquel tiempo lo que van a hacer con toda aquella persona lisiada o que nació con impedimento físico, en primer lugar, es juzgarle y acusarle que algún pecado tendrá, él o sus padres. De seguro por eso nació así. Y en segundo lugar, la necesidad que tenía este tipo de personas les hacía desprenderse de ellas para que por la piedad o misericordia de otros pudieran vivir y alimentarse. El capítulo 3, el tema que domina es el milagro que Pedro y Juan hacen en la vida de este hombre. No podemos negarlo, hermanos. No podemos negar que lo que acontece en el capítulo 3 es lo que Lucas ha dicho ya en el capítulo 2, que prodigios y maravillas Dios hacía. A ver, ¿se recuerda? ¿En qué versículo está eso del capítulo 2? 43. ¿Lo puede subrayar allí? ¿Tiene el lapicero? Y tiene que ponerle, míreme, una gran flecha del 43 al capítulo 3. Porque lo que Lucas está haciendo es relacionando, y va a hablar de una de esas maravillas. Lucas va a hablar de lo que en el 43 dice: muchas maravillas, está conmigo, y señales. Interesante, no escribe milagros, sino señales. Maravillas y señales eran hechas ¿por quiénes? A ver, leámoslo juntos. ¿Por quiénes? Por los apóstoles. Tiene que poner una flecha larguísima del 43 al capítulo 3, versículo 1, porque Lucas va a hablar de una de esas maravillas y señales que eran hechas por toda la iglesia, por los apóstoles. Y si usted, y lo vamos a hacer detenidamente, vamos a ir en el libro de los Hechos y nos vamos a dar cuenta que quienes hacían las señales y maravillas, capítulo 9, capítulo 10 de Hechos, son los apóstoles. Y el propósito por el cual Lucas quiere dejar claro: la iglesia está siendo fundada en Jerusalén, la iglesia está siendo establecida, 3,000 se convirtieron, ya no eran 120 que estaban en el aposento alto. ¿Se recuerda? Cuando vino el Espíritu Santo a morar en ellos, 3,000 se convirtieron. Pero ahora, al final del capítulo 3, van a ser 5,000 hombres, y la iglesia está siendo fundada. Y el Señor lo que está haciendo es estableciendo su iglesia sobre la doctrina y autoridad apostólica. Grábese eso, por favor. Qué importante va a ser para la iglesia a través de la historia entender que Jesús delegó su autoridad en los apóstoles para que la enseñanza de los apóstoles fuera respaldada, fuera recibida. Y lo hizo, ¿sabe cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo es que la doctrina de los apóstoles fue recibida por esa iglesia naciente? ¿Cómo? A través de los milagros. Es decir, Jesús, Dios les dio autoridad a los apóstoles
para que su enseñanza tuviera un respaldo. ¿Cómo? A través de las maravillas y señales que ellos hacían. Y hermanos, cuando vemos la vida de Jesús en los evangelios, fue igual. Sus milagros respaldaron su autoridad, que era el Hijo de Dios. Ahora Lucas va a enfatizar que son los apóstoles, como lo dijo en el versículo 43, si no me equivoco. Va a hablar de una de las señales y maravillas. Y la señal y maravilla que Lucas va a hablar es la del cojo, que quizás podríamos detenernos un domingo, 2 domingos, 3 domingos, 4 domingos a reflexionar sobre la misericordia, sobre la vida del cojo, el paralítico. Pedro y Juan, qué interesante, no se les había olvidado cómo Jesús los enviaba cuando Jesús estaba entre ellos, de par en par, en parejas. Pedro y Juan van al templo y sucede el milagro, ven al cojo sentado allí, les pide, pone sus ojos en ellos, ellos ponen sus ojos y es Pedro. Juan guarda silencio de seguro porque Lucas quiere resaltar el liderazgo de ¿quién? ¿De quién, hermanos? De Pedro. Se recuerda, Jesús le dijo: a ti te daré las llaves. Y Pedro está usando una llave para poder abrir el reino de Dios en medio del pueblo judío. Es Pedro quien abre la llave de la bendición del reino, de la salvación entre los judíos. Por eso Lucas enfatiza el liderazgo de Pedro. Pedro y Juan van caminando. Es Pedro y Juan fijando sus ojos, pero es Pedro quien le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate. Versículo ¿qué? Míranos. 6. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano, se levantó y entró al templo. Dice, resumiendo la historia, entró al templo alabando a Dios y asidos, teniendo agarrados a Pedro. Y se puede imaginar el escándalo. Lo dice conmigo, escándalo. Un escándalo en el templo. Se cruzaron los atrios de las mujeres y quizás también el atrio de los hombres. Llegaron hasta allí y el escándalo, porque reconocían que ese que estaba allí saltando, dice Lucas, saltando, alabando, gritando. Hermano, ¿y quién no va a saltar? ¿Quién no va a gritar después que se le ha hecho tremendo milagro en su vida? ¿No alaba a Dios usted cuando Dios viene a su socorro? ¿No tiene usted ganas de gritar en medio de la iglesia, decirle: Señor, tú has sido bueno conmigo? ¿Quién no va a gritar? ¿Quién no va a saltar? ¿Quién no va a alabar a Dios sin fijarse en las personas que están alrededor? Tenía gozo, tenía alegría, tenía gratitud. Y aquí hay un principio. ¿Cómo nos cuesta a nosotros alabar a Dios, hermanos? Por guardar la compostura. Somos MCA. ¿Se entiende? ¿Qué va a decir el hermano y la hermana? Hermano, si tú estás agradecido con Dios, alábale, adórale, exprésale tu gratitud genuina. Sí, genuina. No lo hagas porque otros te vean, genuina. Y adórale. Y este saltaba, hermano. Este no se le podía detener. Y asidos a Pedro y a Juan, mire qué tremendo, no lo soltaba. Al punto que pasó inadvertido. Todo el mundo se dio cuenta. Mire, si había una reunión que estaba repleta en el templo, era una reunión en 2 horarios. Uno de esos horarios era la hora, como dice Lucas, la hora novena, que eran no les escucho, las 3 de la tarde. Anótelo si quiere por si se le olvida.
Si había una hora en que todo judío devoto, como ellos eran, recién convertidos a Jesús, se congregaba para orar, para alabar a Dios, era esa hora. Entonces no me salga pensando, hermano, quizás nadie había ahí. Quizás era uno de esos cultos como el de la NASA, ralitos. No, el lugar estaba lleno. Y Jesús, usando a Pedro y a Juan para respaldar su autoridad que era necesaria, porque ellos iban a ser las columnas de la iglesia naciente. ¿Se entiende? Respaldando su autoridad, la enseñanza que de ellos iba a salir. Entonces Dios los usa como canales de bendición, como Jesús lo hizo también. Gloria a Dios, hermano. Y hermano, antes de entrar a lo que Pedro les explicó, yo quiero extenderme por lo menos un par de minutos en esto. Es interesante lo que Pedro no hizo y Juan no hizo. Ellos no se echaron la gloria para ellos. Mire, si esto hubiera sucedido hoy en nuestros tiempos, de seguro la gloria no hubiera sido para Jesús. Quizás Pedro o Juan le hubieran dicho: ya ven, no se olviden quién fue el que caminó en el agua. ¿Quién fue? Fui yo, Pedro. O quizás hubieran dicho: ¿se recuerdan a quienes llamó Jesús en el monte de la transfiguración? A ver, ¿se acuerdan? Les hubiera dicho: ¿a quién? A mí. Pedro en ningún momento se echa la gloria a él. Pedro le va a explicar a la gente que está viendo tremenda señal: no pongan nuestros ojos en nosotros, como que nosotros hubiéramos sanado a este. Qué humildad de Pedro y Juan, hermanos, porque pone en su lugar lo que la iglesia necesita poner en su lugar. La gloria es para Dios. La gloria es para el Señor y únicamente para el Señor, porque Él no comparte su gloria con nadie. Pero quizás usted y yo hoy, que de pronto a veces nos desesperamos y ponemos el canal de televisión, un canal cristiano, dice uno, bueno, y se encuentra de pronto con escenas que uno dice: bueno, aquí hay algo raro, y va corriendo allí donde guarda su Biblia y abre Hechos 3 y lee Hechos 3 y ve la televisión, ve la escena y lee Hechos 3 y vuelve a ver la escena y dice: aquí hay algo raro, aquí hay algo raro. Pedro y Juan no están manipulando. Pedro y Juan no están usando psicología humana. Pedro y Juan no habían preparado el ambiente, las luces, oscurito, la música. Aconteció mientras ellos iban. Y la gloria, inmediatamente Pedro dice: no pongan sus ojos en nosotros. Y va a acontecer lo mismo con Pablo. Vamos a verlo allá más adelante. No sé si allá por febrero vamos a llegar ahí, pero llegaremos. ¿Se acuerdan? Pablo también lo hace. Cuando lo confunden con uno de los dioses griego, ¿verdad? A él y al otro que iba con Pablo. Mire cómo aprendió esta iglesia, cómo aprendieron esos discípulos, que lo más importante por lo que vivimos, caminamos, obramos, servimos, es la gloria de Dios, hermanos. Pedro y Juan, hermano, cómo nos encantaría tener a Pedro, hermano, escúchelo bien, tremendo sermón el que se acaba de echar Pedro en el 2. Juan, hermanos, el que recostaba su cabeza en el pecho, cerquita de Jesús. ¿Cómo le encantaría a usted y a mí tener a Pedro y a Juan acá en el equipo pastoral? ¿O no? Algunos decimos, ni nos atrevemos, ¿por qué no? Fuego caería quizás, agarraría fuego la iglesia y comenzarían a... Pero mire,
Qué tremenda humildad de Pedro y Juan. Ahí andamos a veces como cristianos queriendo echarnos la gloria a nosotros. Mi ministerio. Hermano, si no cumple estos requisitos, no puedo servir. Y mire, esto se da en la farándula, más quizás, y también en el lado pastoral o de predicadores. Pero ha llegado un punto, sépalo, por si no lo sabía, entérese aquí. Cómo les gusta, ¿no? Que estos que cantan piden el hotel con esas estrellas, 5 estrellas, no sé cuál es la última estrella, porque hoy inventa medio mundo, ¿no? Antes eran las 5 estrellas, donde tienen que hospedarse. Si no lo hospeda en ese hotel, no puede ir y darle el concierto cristiano. Y además, en el cuarto donde él va a dormir, todas las colchas, bueno, ellos lo dicen más, las sábanas, las colchas tienen que ser nuevas. Nadie las tuvo que haber usado. Las almohadas nuevas. El alimento de kiwi, míreme, kiwi para arriba. Y uno cuando escucha esto dice, quizás están bromeando, ¿verdad? Y yo sé que usted le da risa porque lo sabe. Porque así es, hermano. Y entonces uno dice, ¿y dónde está Hechos 3 en esto? ¿Dónde está la humildad y la sencillez de Pedro y Juan de desprenderse la gloria que le quieren tirar a ellos, desprendérsela y dársela a quien le toca? ¿A quién? A Jesús. Tremendo milagro. Vivimos en tiempos donde hay charlatanes y donde este tema de los milagros, sanidades, hermano, no se deje engañar, por favor. El libro de los Hechos nos dice que los milagros y señales eran hechos por medio de los apóstoles. ¿Acaso Dios entonces no puede sanar hoy? Sí, puede sanarlo, Él es soberano. Por eso Santiago dice, bueno, si alguien está enfermo, llame a los ancianos, a los líderes de la iglesia, con fe y oración. Dios puede ser que obre, con medicamento o sin medicamento, como dice el credo de la denominación a la cual pertenecemos. Dios es soberano, Dios puede sanar. Pero los milagros del libro de los Hechos eran hechos por manos de los apóstoles con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Respaldar su autoridad en la enseñanza que iban a darle a la iglesia, enseñanza en la cual nosotros crecemos hoy. Las cartas paulinas, hermano, ahí está el ADN, la manera como debemos de vivir la vida cristiana, cómo necesitamos hacer iglesia. Hermano, no se deje engañar. Yo sé que en esta época en la que vivimos, una época de sensacionalismo, ¿y quién no le gustaría que su familiar enfermo de una enfermedad terminal sea sanado? A todos. Pero cuando aprendemos a la luz de la palabra que Dios es soberano y que Él obra conforme al deseo de su gloria, entonces yo me sujeto a eso. Pero la gente, hermano, estoy seguro, si usted le pregunta allá afuera, hagamos una campaña de sanidad. Se nos llena esto, hermano. Venga, si usted le falta un diente, véngase, hermano. Aquí se le va a nacer, aquí le va a crecer. Y en son de jocoso, es cierto eso. Estaba escuchando en una de estas radios, que seguro usted lo ha escuchado, no cristiana. La estrategia está buena, creo yo, porque llevar el evangelio en una radio cristiana parece ser que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero en una iglesia, en una radio no cristiana, quizás tiene más sentido, ¿no? Que usted compre una cuña, así se le llama al tiempo, espacio de la radio. No va a pensar que una cuña de madera, ¿verdad? Si usted compra una cuña, un tiempo en la radio, quizás es una buena estrategia, porque la audiencia de esa radio, como la Chévere, por ejemplo, a ver, ¿cuál otra radio no cristiana? No se me haga, hermano.
La qué buena, ¿no? Entonces la audiencia de esa radio es una audiencia que probablemente usted dice, bueno, quizás necesitan escuchar el mensaje de salvación. Pero estaba escuchando de esta famosa grupo, ¿verdad? De la rosa bendita y el agua del cielo y tanta cosa que uno escucha, hermano, que uno dice, bueno, algún hermanito de la NASA quizás que no anda bien parado en la enseñanza de la palabra, se lo arrastran, allá va a llevarla a comprar la rosa bendita. Gracias a Dios, en el tiempo que tenemos acá, nadie ha venido de pronto un domingo y dice, hermano, mire, compré la rosa bendita, ore por mí. Gracias a Dios, nadie ha aparecido todavía. Estamos preparados para todo, pero hasta el momento nadie. En Hechos 3, Pedro y Juan le devuelven la mirada a la audiencia y les dicen, ¿saben? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Arrepiéntanse para que sean borrados sus pecados y vengan tiempos de refrigerio. Ese es un término quizás que nos llevaría más tiempo explicar. Ese tiempo cuando Jesús regrese tiene esa óptica, cuando Jesús vuelva, esos tiempos de refrigerio que vamos a gozar. Pero podríamos decir inmediatamente esos tiempos de bendición, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y en fe venimos a Jesús, y es el Espíritu Santo quien produce en nosotros, no lo olvide, el arrepentimiento. Es esa obra de gracia del Espíritu Santo produciendo en mí esa facilidad de arrepentirme de mis pecados y en fe venir a Jesús, y mis pecados son borrados y comienzo a disfrutar tiempos de bendición. Pedro les dice, arrepiéntanse. Qué mensaje más incómodo de nuevo. Ustedes mataron. Ustedes, aunque Pilato quería soltarlo, ustedes escogieron a un homicida y mataron al autor de la vida, al santo y justo. Y Pedro está usando lo que Isaías 51 e Isaías 53 dice sobre el Mesías, el santo y el justo. Ellos sabían que el siervo del Señor, el siervo de Jehová, que iba a venir a ellos, ese del cual Isaías hablaba, que era el santo y el justo, todo judío sabía. Y Pedro usa ese pasaje y les dice, al santo y al justo, al siervo de Dios, al autor de la vida, ustedes lo mataron. El que había sido anunciado por los profetas, por todos los profetas. Y hermanos, los judíos no eran como los de la NASA, sabían Biblia. Ellos sabían lo que decían los profetas. Desde Samuel en adelante, Moisés, que era el principal para el pueblo judío, lo dijo: yo levantaré un profeta entre el pueblo, a él oiréis. Pues a ese profeta que había sido profetizado, ¿qué hicieron ellos? Lo mataron, participaron, aunque por su ignorancia, pero su ignorancia no les excusaba de su culpabilidad. Ojo, aunque yo sé que por vuestra ignorancia, les dice Pedro, ay hermano, no sabía. Yo no sé si Pedro está usando un poco de ironía. El doctor Moisés que está aquí nos podría aclarar. Pero ellos sí sabían lo que los profetas habían profetizado. Ellos sí sabían que lo que se había dicho en el tiempo de Moisés, que se iba a levantar un profeta, sabían. Pero Pedro les dice, por vuestra ignorancia, arrepiéntanse para que vengan tiempos de refrigerio a sus vidas. Ustedes son la simiente de Abraham, les dice Pedro. Hermano, qué incómodo se debe haber sentido la gente allí al darse cuenta que Jesús era el prometido, el que se les había prometido. Todos los profetas habían hablado de Jesús y ellos lo habían matado. Y por eso en el capítulo 4 veremos como 5,000 hombres, dice Lucas,
se suman a la iglesia. Terminemos acá, hermanos. Paralítico espiritual. Yo cuando pienso en paralítico espiritual, es paralítico alguien que no tiene la capacidad para levantarse, para ir. Y paralítico espiritual, sí, quizás usted diga, bueno, un tiempo fui paralítico espiritual, separado de la gloria de Dios, en mis pecados, en mi onda, ¿verdad? En lo que yo valoraba en el mundo, hasta que Jesús vino a mi vida. Gloria a Dios, alábelo. Si quiere saltar, salte, hermano, el domingo de alegría, hágalo genuinamente, alábelo como usted quiera. Todo en orden. Pero ¿no será que la iglesia es paralítica espiritual al no levantarse e ir a la necesidad del que está en la puerta? Esto lo hace pensar a uno. ¿No será que estoy siendo paralítico espiritual al rezongarle a Dios? ¿Entiende esa palabra? Las mamás le decían, no seas rezongón. Al rezongarle a Dios cuando Dios me ha dicho, ve, levántate, ve. Piénsalo. ¿Será la iglesia paralítica espiritualmente teniendo la misión de ir y no va? ¿Seré paralítico espiritualmente yo al ver la necesidad y no ir? Oremos. Padre, esta mañana queremos salir reflexionando en tu palabra, reflexionando lo que tú nos has dejado en la pluma de Lucas. Reflexionamos esta mañana, Señor, y miramos con estos ojos el capítulo 3 de Hechos. Ayúdanos, Señor, a mirar hacia adentro de nosotros para poder accionar en la manera como vivimos. Señor, ayúdanos a pensar en este tema de la parálisis espiritual en nuestra vida, viendo la necesidad, no obrar, no actuar. Que seas tú, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablándonos, tomando decisiones, acciones, pasos. Quizás tengamos que consagrarnos de nuevo a ti. Quizás tengamos que renovar nuestros votos contigo al estar caminando fríos, lejos. Quizás esta mañana tengamos que comenzar a valorar aquello que no hemos valorado hasta este día. Obra en nosotros, Señor. Obra en tu iglesia. Desde el pequeño al grande, en edad, obra esta mañana para tu gloria. Qué audacia, qué atrevimiento de Pedro y Juan. Ayúdanos, Señor, a imitar la fe de estos hombres, a mirar la necesidad. Traemos nuestras vidas en gratitud y también nuestros recursos que con anticipación hemos preparado para adorarte esta mañana. Multiplícalos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Adoramos al Señor, hermanos, con las ofrendas.